Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuestro 24º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador, el día de hoy, jueves 12 de noviembre del año 2020. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy, a quienes me complace presentar el economista Vicente Albornoz, el doctor Rodrigo Mendieta y el economista Wilson Pérez, para conversar sobre la formación de los economistas en el Ecuador en el primer capítulo para tratar este tema. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, Wilson. Gracias, Rodrigo. Nuestros expositores. Vicente Albornoz Guarderas es profesor universitario y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA. Fue director general de Cordes. Adicionalmente, fue diputado en el Congreso Nacional. Ha sido autor y coautor de varios libros sobre la realidad ecuatoriana como La informalidad en el Ecuador, Crecimiento y progreso social en el Ecuador, Testigo del siglo, El Ecuador visto desde el comercio, entre otros. Ha publicado además artículos en las revistas Review Internacional de Política Comparada, Quórum, América Latina Hoy, Gestión, Ecos, Criterios, Soho, Diners Club, entre otras. Adicionalmente, ha publicado libros con el Banco Mundial y con el sello de la Corporación Andina de Fomento. Mantiene una columna de opinión en Diario El Comercio, un segmento en la cadena Teleamazonas llamado Economía para Todos, y es uno de los conductores del programa de radio Clarito Está, transmitido por Radio Cadena Democracia en la ciudad de Quito, Radio I-99 en la ciudad de Guayaquil y La Voz del Tomebamba en el austro ecuatoriano. Adicionalmente nos acompaña el señor Rodrigo Mendieta Muñoz. Es doctor en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad de Guadalajara, México. Es magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y economista por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Es actual director de investigaciones y miembro del Grupo de Investigación en Economía Regional. Sus líneas académicas e investigativas se concentran en el desarrollo y crecimiento económico, economía regional, econometría espacial, migración, remesas y desarrollo. Ha publicado 13 artículos científicos en revistas indexadas, así como colaboraciones con libros y capítulos en libros editados en Bolivia, Rumanía, México, España y Ecuador. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Estatal de Cuenca y rector de la Universidad Nacional de Educación. Adicionalmente, nos acompaña Wilson Pérez. Wilson es PhD en Economía en Cornell University en los Estados Unidos. Tiene una maestría en Economía del Desarrollo por la Flaxo. Adicionalmente, es matemático por la Escuela Politécnica Nacional. Fue director de investigaciones económicas en el Banco Central del Ecuador. Se ha desempeñado como docente en la Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela Politécnica del Litoral, SPOL, University of Radek Králové, República Checa. Actualmente es docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde fue coordinador del doctorado en Economía del Desarrollo. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a abordar esta temática tan importante que nos une el día de hoy para cuestionarnos sobre la formación de los economistas en el Ecuador. Voy a dar la palabra en primera instancia al economista Vicente Albornoz y la pregunta que nos vamos a formular inicialmente es, hoy por hoy, ¿qué estamos estudiando los economistas en las diferentes facultades de economía del país? Bienvenido, Vicente, muchas gracias. Por favor, compártanos. Bueno, antes que nada, un cordial saludo a Wilson, a Rodrigo y a usted, Fernando. Es un honor estar con todos ustedes y más aún en un evento organizado por el Banco Central del Ecuador.
A ver, esa es una pregunta bien complicada porque no, para responderla habría que ponerse a revisar las mallas y los sílabos de las carreras y las materias que estudian las diferentes carreras de economía del país. A ratos, cuando de visiones rápidas que he tenido yo del tema, a ratos me da la impresión de que en el Ecuador seguimos estudiando mucha teoría y poca práctica en las carreras de economía. Más que mucha teoría, mucha ideología y poca realidad en las carreras de economía. Y yo creo que es una de las críticas que se puede hacer a la formación de los economistas en este país. La alta dosis de ideología que puede ser que se dicte en las carreras y el bajo énfasis en herramientas de comprensión que vayan más allá de solamente comprobar una visión de la realidad. Entonces, mi sensación, sin haber revisado muchas de las mallas y de los sílabos de las otras universidades, es que en el Ecuador se da mucho énfasis a teoría y más allá de la teoría a ideología y poco énfasis a lo que herramientas se refiere. En la universidad a la que yo pertenezco y la que me conozco de memoria, los sílabos y las materias, damos un enorme peso a la parte empírica del análisis de la realidad. Y yo creo que para irnos por allá tenemos dos razones. Uno, la complejidad de nuestra realidad. En la economía ecuatoriana, bueno, estoy seguro que todos los aquí presentes estarán de acuerdo conmigo, es una economía fascinante. Es fascinante de investigar la economía ecuatoriana, pero al mismo tiempo la economía ecuatoriana de ninguna manera calza dentro de las visiones ideológicas que puede haber en el mundo sobre la economía, sino pues es la economía ecuatoriana con sus enormes diferencias y cualidades únicas de nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros hacemos un gran énfasis en darle al alumno herramientas para analizar esa realidad. Y desde el comienzo les damos a los alumnos también mucho énfasis en la capacidad de conseguir información sobre la realidad económica ecuatoriana para luego analizar esa realidad con la información que haya. Concretamente, yo ahora estoy dando una materia de primer semestre y uno de los temas que hacemos es conseguir bases de datos sobre la economía ecuatoriana, bases de datos que para los aquí presentes parecerán muy obvios, pero para un alumno de primer semestre siempre es interesante conseguirse el IPC, siempre es interesante conseguirse el dato del PIB. Por cierto, el uno del Banco Central, el otro del INEC, pero en ambos casos datos extremadamente valiosos sobre la realidad ecuatoriana. Y bueno, algún otro rato puedo hablar de la otra razón que tenemos para dar énfasis en el análisis de la realidad y no tanto en el tema de ideologías, y es que en nuestra visión las ideologías son una manera muy cómoda, pero al mismo tiempo muy irreal de ver la realidad. Pero eso puedo alargarme en otra respuesta. Muchas gracias, Vicente. ¿Cuál es su punto de vista, Rodrigo, al respecto de qué es lo que estamos estudiando actualmente los economistas en el Ecuador? Bueno, primero un saludo cordial, un saludo Vicente, un saludo Wilson. Mucho gusto pues verlos al menos por esta vía luego de algún tiempo. Muchísimas gracias también Fernando por la invitación y obviamente pues me sumo también a ese honor de participar en este panel invitado y organizado por el Banco Central del Ecuador. Bueno, pienso que en lo que comentó Vicente, coincido en el hecho de que puede ser que, a pesar de que se ha ido transitando, digamos, de un menos a un más, pero coincido en el hecho de que las facultades de economía, en términos generales, pueden estar, digamos, teorizando demasiado en el caso del Ecuador y obviamente pues dejando de lado ciertos análisis metodológicos que nos permiten como herramientas analíticas pues tener una visión de la economía ecuatoriana, de la economía latinoamericana, de la economía mundial. Sin embargo, también considero que las facultades de economía a nivel de país han ido transitando poco a poco y en forma paulatina, en la medida, diría yo, de que se han ido uniendo a estas escuelas de economía, pues quizás profesionales jóvenes, profesionales que han venido estudiando desde el extranjero. Considero que se han ido, ¿no es cierto?, un poco sumando estas líneas, digamos, más bien metodológicas. Ahora bien, yo para este panel me he permitido hacer un análisis, una sistematización en base a 4 universidades del país, que son las siguientes: las escuelas de economía de la Universidad San Francisco de Quito, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Escuela Politécnica Nacional y de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
He hecho esas y he dejado otras, pues primero para no tener un sesgo con la Universidad de Cuenca, y también he tratado, ¿no es cierto?, de quizás tener las más antiguas, de quizás de tener también las más nuevas, y tener un poquito también esta visión de Quito y de Guayaquil que un poco daría, digamos, luces hacia lo que estamos conversando. Entonces, al revisar los sílabos, las materias que se están viendo, pues no se encuentra nada inusual, en el sentido de que son materias tradicionales que se están estudiando: microeconomía, macroeconomía, econometría, economía matemática, análisis financiero, es decir, una serie de materias de estándar que se estudian aquí y en cualquier parte. Más bien lo que yo notaría de esta sistematización con este, digamos, número de facultades de economía que he hecho este análisis, más bien lo que yo notaría es que hay una escasa tendencia hacia más bien estudiar cosas diferentes, cosas nuevas y sobre todo cosas de futuro. Si es que hacemos el análisis, resaltan solamente pocas materias que tienen que ver quizás con nuevas tendencias del estudio de la economía, como es el caso de economía experimental, geografía económica, organización industrial y temas de análisis económico del emprendimiento y la innovación, que me llamó muchísimo la atención en una de estas. Pensaría yo, para cerrar, digamos, esta primera pregunta, que se siguen estudiando temas tradicionales, que se está intentando dar un paso hacia otros temas de tendencia de investigación económica a nivel del mundo, y que también se está transitando hacia una más, ¿no es cierto?, más análisis metodológico, empírico, digamos, analítico, y que se está impregnando en las escuelas de economía. En el caso de la Universidad de Cuenca, pues también yo creo que ha transitado de esta sobrecarga teórica que pudo haber tenido en algún momento. Cuando hablamos de eso, quizás también se está hablando de una sobrecarga ideológica, y creo yo que es bueno para todos pues avanzar en este sentido, no porque una ideología sea buena o sea mala, o estemos a favor o en contra, sino más bien porque creo que debemos ir complementando. Y obviamente también, como decía Vicente, el país, el Ecuador, digamos, por sí y para sí, es un laboratorio de económico, porque pasan cosas aquí fantásticas, inusuales, que no se encuentran en un libro de manual básico, y que obviamente pues más bien representaría digamos, un escenario de aprendizaje muy rico para los economistas, tanto nacionales como extranjeros. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta preparada para este encuentro. ¿En qué campos de la economía estamos escribiendo las tesis de grado, Rodrigo, en las diferentes universidades? O en la Universidad de Cuenca, ¿qué líneas de investigación se están manejando a nivel de estudios de investigación para obtener el título de economista en el pregrado? Bueno, para contestar esta pregunta, otra vez pues cito esta sistematización que me he permitido realizar. Y si uno revisa, compañeros y Fernando y quienes nos escuchan, el perfil, ¿no es cierto?, del economista que estas universidades a las que ya me he referido, o al menos están ofreciendo como, o más bien está escrito en el papel, digamos así, se observa en el caso de la Universidad San Francisco de Quito y en el caso de la Escuela Superior Politécnica Litoral, que un poco, ¿no es cierto?, se está tendiendo hacia digamos, nuevos enfoques del análisis de la economía, nuevos enfoques del estudio de la economía. Nosotros podemos resaltar, por ejemplo, en estos dos perfiles que se ofrecen, que se habla de aplicaciones de la economía, de herramientas metodológicas. Se habla también de que estamos en medio de un sistema social complejo e interdisciplinario, esto es muy interesante. Se habla de proveer a los estudiantes de herramientas de software econométrico y de simulación. Se habla también de que hay que impregnar hábitos de lectura, la capacidad para poder comunicarse y obviamente habilidades de liderazgo. Asimismo, ¿no es cierto?, siempre están quizás en algunas de estas dos universidades, con estas visiones un poquito más de vanguardia que he encontrado, también se habla, ¿no es cierto?, de ir conformando esa capacidad para ir conformando equipos multidisciplinarios de análisis, toda vez que la economía, pues, en este momento está bordeando tangencialmente con otras disciplinas, como la psicología, como la neurociencia,
ciencias y obviamente pues por ese andarivel se camina. Pero por ejemplo hay las otras dos universidades como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional mantienen, digamos, perfiles de salida completamente tradicionales, ¿no? Es decir, se ve que se sigue hablando de un economista macroeconomista, de un economista que, si bien es cierto, puede tener ideas innovadoras, pero que un poquito tendría esta tendencia hacia lo público más que hacia lo privado. No estoy diciendo que lo privado se deja de lado, ¿no es cierto? Inclusive, por ejemplo, en el caso de la Politécnica Nacional, se dice claramente que uno de los objetivos del perfil del estudiante de esta escuela sería, pues, ocupar cargos o ocupar cargos, digamos, de manejo económico y que también se estarían preparando para que puedan realizar estudios a nivel de maestría, ¿no es cierto?, y a nivel de doctorado. Entonces, digo yo, por un lado tenemos una visión un poco más vanguardista, por otro lado tenemos una visión un poco más tradicional y con base en ello, estimado Fernando, pues obviamente también son las tesis que se van dando, ¿no? Si uno observa las tesis que van saliendo desde la Universidad San Francisco de Quito y su Escuela de Economía, pues obviamente se ven estudios sobre economía experimental, se ven estudios sobre comportamiento, sobre modelos de agentes, también se ven estudios sobre organización industrial muy interesantes. Si es que se ven, por ejemplo, estudios en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, perdón, tesis, se ven, ¿no es cierto?, trabajos también sobre administración pública y política pública, pero también afianzados a temas de recursos naturales, por ejemplo, de comportamiento y economía experimental. También se observan estudios que tienen que ver con microeconometría. Y sin embargo, si se observan, por ejemplo, estudios de tesis de graduados, en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se encuentra análisis de economía popular, pobreza y empleo, el tema de cambio productivo, monopolio y dependencia, y macroeconomía y temas de economía internacional. Y en el caso de la Politécnica Nacional, hay estudios que se pueden clasificar en su gran mayoría en política económica y en economía del bienestar. Entonces, vamos viendo, ¿cierto?, que hay un abanico de trabajos que se terminan haciendo en estas universidades, pero quizás en algunos casos van respondiendo a esta visión un poquito más de vanguardia que se está tratando de imponer en estas escuelas a las cuales me estoy refiriendo, y en otras obviamente responden también a su manejo, diríamos así, un poco más tradicional del análisis económico. Vicente, a propósito, Rodrigo ya nos ha comentado en términos de las áreas en las cuales se está escribiendo tesis y nos ha vinculado el tema también con el perfil laboral o el perfil profesional que establecen las universidades o que ya identifican en la formación de la carrera de economía. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Uniendo estos dos puntos, tanto el ámbito sobre el cual se escriben las tesis de grado y el ámbito en el cual estamos preparados los economistas para salir al mercado laboral, ese perfil profesional de competencias. Bueno, nuevamente, por un lado, muchas gracias a Rodrigo por haber hecho un análisis tan exhaustivo de otras universidades. Yo la verdad no hice un análisis así, yo lo que puedo hablar es lo que estamos haciendo en este momento en la Universidad de las Américas. Nuestros alumnos de economía al momento de graduarse hacen un pequeño paper académico, eso es básicamente su trabajo, pero es un paper académico que siempre tiene que tener un modelo econométrico incluido, porque damos una enorme importancia a la formación de análisis de la realidad, o sea, la formación de poder, de la disponibilidad de herramientas para analizar la realidad. Y bueno, nos ha ido muy bien. A ver, la mayor parte de esos trabajos sí son sobre temas microeconómicos, pero no son exclusivamente trabajos microeconómicos. También tenemos trabajos macroeconómicos, aunque más conectados con ciertos mercados específicos como mercado laboral, por ejemplo. Nuestros alumnos les ha ido muy bien en este tema, han sido buenos en aplicar herramientas empíricas para el análisis herramientas matemáticas, perdón, para el análisis empírico de la realidad ecuatoriana, y eso nos ha llevado a que tengamos el enorme honor de haber ganado, los alumnos de la UDLA han ganado los últimos 4 años del concurso José Corsino Cárdenas que organiza el Banco Central, y siempre lo han hecho con los trabajos de titulación de ellos. Siempre el trabajo de titulación de los alumnos es lo que pasa a el concurso Corsino Cárdenas desde hace 4 años y siempre hemos tenido un ganador y esperamos este año nuevamente
en la próxima edición del concurso esperamos volver a repetir esa hazaña que hasta ahora tenemos mucho orgullo, pero en realidad si hemos logrado tener ese éxito es porque los alumnos se han dedicado a armar modelos econométricos con base en la realidad ecuatoriana. Y también nos hemos metido en áreas un poquito que se van afuera de los temas económicos mientras haya un fuerte uso de las herramientas econométricas. Por ejemplo, un alumno que no estuvo en el concurso Corsino Cárdenas, sino se fue a un concurso de CENESID y lo ganó, hizo una tesis muy interesante sobre los condicionantes del alcoholismo, condicionantes económicos del alcoholismo en el país. Y es un alumno de pregrado que le fue realmente bien con una tesis de ese tema. Insisto, no lo llevamos al concurso Corsino Cárdenas porque lo llevamos a un concurso del CENESID y ahí lo ganó el alumno, pero en realidad ese es el tipo de cosas que estamos haciendo. Hoy el mundo tiene una enorme cantidad de información y no la estamos explotando. El Ecuador también tiene una buena cantidad de información. Creo que una de las cosas más vanguardistas que se puede dar a los alumnos es justamente herramientas para analizar lo que se conoce como Big Data, las grandes cantidades de información de las cuales están ahí, están disponibles, pero se necesita un buen conocimiento de estadística, de econometría para exprimirle a la información todo lo que nos puede rendir, que es cosas inesperadas en muchos casos. Esas herramientas creo que es lo más vanguardista que uno puede darles a los alumnos para que sean capaces de enfrentarse a un mercado laboral del cual se dice que el nuevo petróleo es la información. Hace muchos años los ingenieros en minas y petróleos estaban destinados a uno de los mercados laborales donde mejores remuneraciones había. Pues ahora el rato en que tengamos economistas que teniendo una comprensión de la sociedad, de la realidad socioeconómica de un país, puedan exprimirle a la enorme cantidad de información que tenemos, todo lo que nos puede decir la información, estaremos mandando a esos economistas a un mercado laboral con mucho futuro. Muchas gracias. Igual, continuamos con usted, Vicente, en términos de entender en qué áreas estamos trabajando. Una vez que ya nos titulamos, una vez que nos hemos graduado, el mercado ecuatoriano, ¿qué oportunidades laborales nos brinda a los economistas? Estamos más en el ámbito público, en el ámbito privado, o dentro de ese esquema, ¿cómo debemos modificar nuestro perfil de formación para adaptarnos a las condiciones de oportunidades laborales existentes en el mercado? A ver, yo creo que, por cierto, y aquí veo que me salté la respuesta del tema del perfil, el perfil de los economistas, pero creo que solo vale hacer un pequeño comentario. Yo creo que el perfil de los economistas tiene que estar enfocado hacia lo que señalé hace un momento, hacia el manejo de Big Data, ¿no? De grandes cantidades de información y hacia el tener herramientas y sobre todo a aprender a ver la realidad. Y eso es uno de los mayores retos que tenemos los profesores, transmitirles a los alumnos la capacidad de ver la realidad sin ponerse filtros ideológicos. La ideología, yo he dicho muchas veces, es una posición muy cómoda. Sí, yo opino que, no sé, a ver, me voy a inventar. A mí me gusta el color azul y me pongo unas gafas color azul. Y veo el mundo color azul y ya estoy muy cómodo porque el mundo se pintó color azul y la verdad, eso me hace tener mucha comodidad. Lo que hay que hacer a los alumnos es que se quiten eso y vean la realidad sin un filtro ideológico, lo que les permitirá manejar mejor la información y entender mejor la información. Ahora, ¿dónde están trabajando los economistas ahora? Bueno, es evidente que a raíz del año 2014 y de que el gobierno ecuatoriano se quedó sin plata, en pocas palabras, a raíz de la caída del precio del petróleo en el año 2014, no hay recursos en el sector público, los economistas tienen que enfocarse hacia el sector privado. Pero eso no obliga a que los economistas jóvenes, los nuevos profesionales que se juntan al mercado laboral, se conviertan automáticamente en administradores de empresas o algo así. Al contrario, creo que los economistas que tienen la formación adecuada, la formación de entender la sociedad, de entender la teoría económica y entender y ser capaces de extraer información de la información, extraer conclusiones de la información, pueden trabajar en muchas áreas. Tenemos economistas que están trabajando en áreas financieras, en áreas que exijan utilización de mucha información, en áreas incluso de análisis del comportamiento del consumidor cuando hay información abundante sobre ese tema. Tenemos una graduada de la carrera de finanzas que está trabajando en el 911. Y uno dice, ¿pero qué hace un economista trabajando ahí? Pues muy sencillo, hay muchísima información ahí.
dónde se cometen delitos, dónde se cometen crímenes, dónde ocurren las emergencias, dónde hay más probabilidades de que el 911, me refiero al sistema de emergencias del gobierno, tenga que intervenir. Pues tenemos una alumna que está desarrollando modelos muy conectados con los clásicos modelos econométricos, pero modelos probabilísticos de dónde puede ser que ocurra una emergencia o dónde puede ser que ocurra un delito y dónde debería estar más cercano, dónde deberían priorizarse la colocación de recursos del área de emergencias. Entonces, creo que al final, bueno, es por cierto el sector público, pero al final los economistas con una formación adecuada no tiene ningún problema en conseguir un trabajo en el país, incluso con un mercado laboral que está claramente contrayéndose. Si es que les damos a estos alumnos, a estos graduados, las herramientas adecuadas, no van a tener ningún problema de ubicarse en el mercado laboral. Muchas gracias, Vicente. Rodrigo, su punto de vista, por favor. Pienso que, bueno, estamos con, si es que pensamos en los profesionales nuevos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué van a encontrar, al igual que todas las profesiones en el país, quizás ciertas barreras, dada la coyuntura económica compleja que estamos atravesando, que de pronto el país pues, puede atravesar en los próximos años, y que obviamente pues eso puede complejizar el asunto. Ahora, sin embargo, yo quisiera enfocarme en dos temas. El primero, que como tal, a veces la ciencia económica es poco entendida, digamos, por los economistas es entendida, pero es poco entendida hacia afuera, y obviamente, pues, de pronto creo yo que deberíamos pensar en algo como para poder también promocionar, digamos, lo que el economista es capaz de hacer con todo ese bagaje de conocimiento teórico y empírico que obviamente tiene, porque no solamente estamos pensando en un sector que puede absorber el mercado laboral de los economistas, pensando como tradicionalmente el sector público, sino que creo que hay un amplio abanico de posibilidades que se pueden dar en campos jurídicos, en campos legales, en campos de la criminología, en campos de la medicina, etcétera, etcétera. Casi yo diría que en todos los campos, por no decir todos, que pueden albergar pues el análisis económico, porque el análisis económico es rico en un tema de intuición, y obviamente ese análisis intuitivo yo creo que es muy importante que se pueda impregnar en diferentes disciplinas. Entonces, pienso yo que ahí hay un gran potencial y que ojalá, ¿no es cierto?, como el ejemplo que nos ha comentado Vicente, haya cada vez más esta incursión de los economistas en estas áreas, pues obviamente no necesariamente tradicionales del tema económico. Por un lado. Y por otro lado, también es importante rescatar que hay un grupo, yo creo que importante, cada vez más importante y numeroso, de economistas que creo yo que están brillando a nivel mundial, no solamente, pues, o más bien, no solamente desde el Ecuador, sino desde fuera del Ecuador, y que están siendo profesores en muchas universidades, inclusive norteamericanas, o que están siendo parte, ¿no es cierto?, de organismos internacionales de crédito, de organismos internacionales o multilaterales, de análisis, de consultorías también internacionales en mercados tan complejos quizás como el chileno, en mercados tan complejos como el europeo, que obviamente que se ve que desde allá obviamente brillan con su capacidad, y que se han ido formando en las escuelas de economía, al menos en el nivel de grado en el Ecuador. Así es que pienso que hay un gran potencial, que el Ecuador tiene un gran potencial de economistas, y que obviamente pues más bien deberíamos, creo, tener, ¿no es cierto?, un banco, si es que puede denominarse de esa manera, un banco de personas que en este momento están haciendo bastante, generando muchísimo conocimiento en el campo de la economía, y ojalá pues eso sea en algún momento para bien del Ecuador y de su desarrollo. Muchas gracias. Nuevamente, Rodrigo, las universidades tienen los centros de investigación o las direcciones de investigación. ¿En qué líneas están trabajando estos centros de investigación? ¿Cómo se está vinculando las facultades de economía y los centros de investigación económica a la realidad nacional o a interpretar la realidad nacional a través de la investigación desde los centros de economía o los centros de investigación económica? Y adicionalmente, ¿cuáles son esas líneas de publicación que se disponen? Bien, yo pienso que también me voy a referir a esta sistematización a la que me he hecho digamos, he citado, y pienso que quizás puedo equivocarme en ello, pero para esto estamos en este panel.
Pero creo que las escuelas de economía en el país, de una o de otra forma, están tratando de tener una impronta y obviamente de tener una identidad propia. Y en eso quizás, ¿no es cierto?, se puede observar en el caso de, por ejemplo, la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, que tiene su sesgo, digamos así, hacia el análisis de la economía del comportamiento, economía experimental. Tienen un laboratorio y obviamente pues de ahí están generando pues conocimiento, así como también temas de recursos naturales, ¿no? Análisis económico de los recursos naturales en menos medida, pero que como que intentan, quizás diría yo, un poquito deslindarse de análisis macroeconómicos o tradicionales. En cambio, por ejemplo, la Politécnica, la Escuela Politécnica, Escuela Superior Politécnica del Litoral, tiene también su tema de economía experimental. Sin embargo, ¿no es cierto?, también creo que ahí hay un poco más de posibilidades y de un abanico de posibilidades en el tema de los recursos naturales y también en lo que tiene que ver con economía pública. Y siendo una universidad que no está en el centro, digamos, de la toma de decisiones de política económica, sin embargo, sus docentes y investigadores, hombres y mujeres, pues obviamente tienen también experiencia en el tema del análisis macroeconómico de política económica y también está surgiendo de allá este tipo, digamos, de investigaciones en sus centros de estudio y de investigación. En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pues que tradicionalmente quizás, al menos así lo recordamos, pues se estudiaba mucho de temas macroeconómicos, se ve que también ahora hay un giro, ¿no es cierto?, a estudiar temas sobre economía popular, economía solidaria, también temas de género y economía, que obviamente también llaman la atención y que tienen también obviamente un nicho ahí de análisis y de investigación, ¿no es cierto? Otras escuelas quizás son un poco más generales en el ámbito, no han logrado tener esta impronta. No he revisado, Vicente, el tema de la UDLA, pero obviamente pues seguramente también existe la posibilidad de poder tener una identidad. Las escuelas de economía en las universidades, digamos así, que no están ni en Quito ni en Guayaquil, como el caso de Cuenca, como el caso de Loja, lo que hemos hecho es intentar, ¿no es cierto?, también buscar una identidad. Y quizás en el caso de la Universidad de Cuenca nos hemos esforzado en los últimos años por análisis de economía desde el punto de vista regional, es decir, observar a la economía no incorpórea, sino más bien que tiene, ¿no es cierto?, unas especificidades territoriales y que la hacen particularmente interesante de estudiar mediante varias herramientas metodológicas, mediante varias posiciones también teóricas que obviamente pues permiten tener un análisis primero del Ecuador y obviamente después también del mundo. En ese sentido, pues eso es lo que se está estudiando, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, quizás un comentario final, hay mucha presión a veces desde las universidades, desde las autoridades de las universidades, que por ejemplo se hagan trabajos para el caso ecuatoriano, ¿no? Y se deja de lado de pronto a veces información, datos y casos, ¿no?, muy interesantes fuera de las fronteras del Ecuador. Pienso que las escuelas de economía deberían tener más bien una visión global. No le veo una razón para que esto suceda, más bien al contrario. Creo que se estaría poniendo una barrera para poder ganar en conocimiento y en experiencia, que es obviamente lo que siempre nos dará bien a las escuelas de economía del país. Muchas gracias, Rodrigo. Vicente, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos investigando? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué brechas deberíamos cerrar en términos de investigación? A ver, bueno, yo creo que las universidades ecuatorianas dedican bastante tiempo, no sé si demasiado o no, pero dedican bastantes recursos a la investigación de coyuntura. Si uno se pone a ver, muy común las universidades publican análisis de coyuntura, la situación actual, sí, está bien, además con una economía tan volátil, con comportamientos tan inesperados, tan sorprendentes, tiene sentido hacer análisis de coyuntura, pero si es que uno ve, es poco lo que se publica más allá de eso. Yo creo que ahí uno debería enfocarse en cuáles son los grandes problemas del país e investigar eso. Por ejemplo, si uno ve cuáles son los grandes problemas del país, estamos hablando de desempleo, pobreza, competitividad de las empresas. Bueno, si lográramos solucionar esos tres problemas, estaríamos ya en otro mundo, ¿no?
Y creo que las universidades deberían irse hacia esos temas específicamente. Y claro, la ventaja es que, insisto, en el Ecuador no estamos conscientes a veces, pero la información disponible sobre estos temas es abundante y nos permite hacer mucho trabajo empírico sobre esos problemas. El mercado laboral hay buena información, la competitividad de las empresas en general, hay bastante información, al menos de lo que es sector formal. Y temas de pobreza también existe una buena cantidad de información. Yo creo que deberíamos, las universidades, hacer todo lo posible por acercarnos a dos instituciones, o bueno, a un departamento y a una institución, al Departamento de Estadísticas del Banco Central y al INEC. Deberíamos ser los primeros clientes de ambas, del Departamento de Estadísticas del Banco Central y del INEC, y no solo consumir información, sino también comentar, analizar y criticar la información que se recauda e incluso pedir otra información que sin duda nos es útil para nuestros análisis. Yo, por ejemplo, creo que en la Universidad de las Américas tomamos una opción por investigar el mercado laboral ecuatoriano y creo que eso ha sido una buena opción. Hemos encontrado primero un terreno enorme de desconocimiento, ¿no? Conocemos poco de la lógica del mercado laboral, un mercado laboral además tan dual, ¿no? Tenemos un mercado formal, un mercado informal y estamos hablando de dos mundos completamente distintos. Estamos hablando de un mercado en el cual, que está en el siglo XXI con todo lo de ley y un mercado que sigue en el siglo XIX, ¿no? Un mercado laboral. La opción que tuvimos, incluso con el nombramiento de nuestro nuevo director de investigaciones, Augusto de la Torre, de entrar hacia un análisis más fuerte, empírico sobre la realidad del mercado laboral, creo que puede ser un aporte. Y creo que en las otras áreas que he nombrado, lo que es pobreza, lo que es competitividad empresarial, las otras universidades también pueden hacer un aporte, creo que siempre centrándose en la realidad ecuatoriana, y lo cual no prohíbe que se investigue otras áreas, incluso áreas más teóricas, pero creo que habiendo tanto que analizar aquí, hasta cierto punto me pregunto, ¿para qué vamos a analizar cosas más ajenas a nuestra realidad, habiendo tanto por descubrir en nuestro país? Muchas gracias, Vicente. Rodrigo, voy a dar paso a la valoración global y a la opinión integral que nos tiene preparado Wilson. Tiene una presentación igual que nos va a hacer. Por favor, Wilson, el tiempo es suyo. Buenas tardes, Rodrigo, Vicente, y muchas gracias al Banco Central por esta oportunidad de compartir y dialogar con ustedes. Ups, perdón, esta no es la presentación. Ok. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, yo quiero hacer un comentario general. Voy a ir haciendo mis comentarios sobre las importantes contribuciones que han hecho tanto Rodrigo como Vicente, a la vez que voy presentando mi visión de cómo está la situación actual, ¿no? Y he titulado esta presentación La enseñanza de la economía en tiempos de incertidumbre, porque qué duda cabe, eso es lo que estamos viviendo, pero mi argumento es que no solamente estamos viviendo ahora debido a la pandemia, sino de que lo estamos viviendo ya desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces voy a hablar primero del contexto, luego del estado de la disciplina, es decir, de la economía, de cuál debería ser nuestro objetivo y de algunos elementos que yo creo que van a estar presentes en el futuro. Entonces, sobre el contexto, yo creo que la incertidumbre es el signo de los tiempos, ¿no? Si nosotros pensamos en un profesional o en un estudiante, un joven que iba a la universidad hace 100 años, él iba a adquirir un conjunto de herramientas, un conjunto de procedimientos, un poco de recetas que las iba a aplicar durante toda su vida profesional. El hacer su profesión hace 100 años, por ejemplo, probablemente el futuro que él veía o ella veía en cuanto a su profesión era fundamentalmente una constante, algo que era muy similar a lo que ya se vivía en lo presente. Sin embargo, ahora no es así. O sea, nosotros como educadores estamos abocados a preparar a los estudiantes para un futuro que nadie sabe cómo será. Esas son palabras de Ken Robinson que me parecen muy adecuadas. No sabemos cómo va a ser la economía, no sabemos cómo va a ser hacer economía en 20 años y los estudiantes que están empezando a estudiar ahora economía
van a estar activos en el 2040, en el 2050, no sabemos cómo va a ser eso. Entonces, a esta incertidumbre respecto al futuro, nosotros debemos añadir que heredamos un sistema educativo de producción en serie, y este es un problema de la educación en general. La manera de educar que hemos heredado es algo que se parece mucho a estas líneas de ensamblaje, ¿no? En donde el estudiante va recibiendo un conocimiento estandarizado, se le somete a test estandarizados y se espera que al final salga con un perfil más o menos a sí mismo estándar, ¿no? Y entonces esto es un problema. La pandemia nos ha jugado en ese sentido una mala pasada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de instituciones educativas lo que están haciendo es pasando en línea aquello que ya estaban haciendo en presencial. Y esto, entre otras cosas, ha traído un mayor distanciamiento entre el estudiante y el profesor. Entonces, esta estandarización, al menos por el momento, ha sido incentivada, ha crecido, ¿no? Debido a lo que estamos viviendo en el proceso de la pandemia. Entonces, ahora, ¿sobre qué es lo que nosotros queremos enseñar? Lo que nosotros queremos enseñar es economía, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estado de la economía? O sea, ¿qué sabemos en economía? Tal vez esto va a sonar un poco pesimista en relación a la posición tal vez un poco más optimista de mis compañeros de panel, pero en realidad yo al final espero demostrarles que se trata de una posición más bien de bastante optimismo. Yo quiero citarles, por ejemplo, este artículo. Es un artículo escrito especialmente por este señor que se llama John Ioannidis. Este señor es un epidemiólogo de la Universidad de Stanford, profesor de estadística también. Y este señor lo que hizo es tomar un montón de artículos académicos publicados en las revistas top de economía y hacerles un metaanálisis, ¿no? Y entonces fueron más de 6.700 estudios empíricos, más de 159 temas económicos. ¿Y qué es lo que él encuentra haciendo ese metaanálisis? Pensemos en lo siguiente. Pensemos que nosotros queremos analizar la relación entre, por ejemplo, yo bajo los aranceles y mi pregunta es si es que esto va a hacer que suban las exportaciones. Hay ahí una línea de causalidad. Yo digo, van a bajar los aranceles de los insumos, ¿no es cierto?, de los bienes de capital, y esto va a favorecer la producción nacional y hacer que suban las exportaciones. Mi hipótesis cero es no hay un efecto en las exportaciones del momento en que yo bajo los aranceles. Entonces, el estudio que está haciendo Ioannidis me da como resultado que la posibilidad de detectar un efecto que está presente es apenas del 18% en más del 50% de los estudios realizados. Es decir, la posibilidad de detectar un efecto, en este caso de la reducción de aranceles en las exportaciones, es bajísima, es casi de 1 en 5 en más de la mitad de los casos. Es decir, nosotros tenemos que la econometría, que como muchas veces la pensamos como la herramienta más fuerte que tenemos el rato que queremos hacer algo empírico, el rato que hablamos de que queremos que nuestros estudiantes se acerquen a la realidad, conozcan la realidad sin estos velos ideológicos, pensamos en la econometría, pues esto nos está diciendo que la gran mayoría de estudios publicados en revistas top, realmente sus resultados no son muy sólidos. Entonces vamos hacia abajo, vamos hacia lo que se escucha en radio, en televisión, etcétera, y entonces es, como dice Vicente, pues en realidad lo que estamos escuchando más bien son expresiones de ideología y a veces de prejuicios antes que opiniones técnicas realmente. Entonces, aquí tengo otra cita de este señor Steve Levitt. Él es el famoso autor de Freakonomics. Él ganó la medalla Bates-Clark en Estados Unidos, lo cual es la gran mayoría de los que han ganado el premio Nobel de Economía, han ganado esa medalla. Es alguien muy respetado en el campo. Y se pregunta si realmente se podría reproducir la gran mayoría de los trabajos económicos publicados en la academia y obtener los resultados que ellos obtienen. Y dice, la verdad es que creo que no. Entonces, muchas veces vemos un resultado ahí publicado en revista top
y sin embargo, pues aparentemente no son tan confiables tampoco. Yo quiero citar también a esto de aquí, a estos autores. Ambos son profesores universitarios. John Kay de la Universidad de Oxford, Mervyn King fue gobernador, es decir, la máxima autoridad del Banco de Inglaterra, del 2000 concretos, como los modelos basados en expectativas racionales, pues, dice, no fueron de mucha ayuda durante ese proceso. Tiene un libro que se llama, tienen estos autores un libro que se llama Radical Uncertainty, y tiene todo un capítulo dedicado al mal uso de los modelos económicos, ¿no? Él conoce bien esto, ha sido usuario de este tipo de modelos, y una de las cosas que concluye es que en general las políticas no son basadas en evidencia, sino la evidencia es basada en políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que en general ya lo que tenemos es que los hacedores de política tienen una intención, un objetivo, quieren implantar un cierto tipo de política, y a veces, la gran mayoría de las veces, se genera el soporte de la evidencia, entre comillas, empírica, que sustenta lo que ya estaba previamente decidido. Entonces, cuando leemos esto, cuando uno piensa en este tema, entonces dice, bueno, entonces no es que hay una manera efectiva de contrastar modelos empíricos, ¿no es cierto? No hay una manera efectiva de saber cuál modelo es más fuerte o refleja mejor la realidad que el otro. Y entonces caemos en esto que ya cae en el campo de la sociología y profesión, en donde la evidencia empírica, entre comillas, que se presenta más bien se ajusta a lo que quieren los hacedores de política y no al revés. Entonces, ¿por dónde empezar? Entonces, nosotros estamos viviendo una situación de incertidumbre hacia el futuro. Tenemos un sistema de educación que está heredado, que es un sistema de educación en serie. Y bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, yo quisiera citar a Yuval Harari, como ustedes seguramente conocen este autor, muy famoso, un historiador israelí muy bueno, ¿no? Y entonces nos pregunta, durante la revolución científica de hace 200, 300 años, ¿cuál fue el descubrimiento más importante, no? Entonces, cada uno puede tener su candidato, decir, bueno, las leyes del movimiento de Newton, yo qué sé, el cálculo de Leibniz, cualquier cosa, o yo que sé, el telescopio de Galileo Galilei. Uno puede tener su candidato, pero el candidato para el mayor descubrimiento de la época que tiene Harari es la ignorancia. O sea, descubrimos que no teníamos las respuestas. Descubrimos que no sabíamos. Es decir, antes de este descubrimiento de nuestra ignorancia, pensábamos que todo estaba en la Biblia o en el texto sagrado respectivo. Luego dijimos, no, acá hay un montón de cosas importantes que no están respondidas y debemos buscar. Entonces, debemos empezar por ahí, ¿no? Y para citar nuevamente a los dos autores anteriores, ellos decían en alguna parte de este libro tan interesante que fue publicado en el año 2020, decían, es muy importante no pretender que sabemos, ¿no? Hay que dejar esa pretensión de que sabemos. Entonces, hacer economía, me parece a mí, en esta época, enseñar economía en esta época debe reconocer la incertidumbre que tenemos frente al futuro respecto a en dónde van a trabajar nuestros actuales estudiantes, en qué ambientes se van a desenvolver, y por otro lado, las limitaciones que tiene la teoría que estamos tratando de enseñar. Es decir, no podemos entender nuestra tarea como la tarea de transmitir recetas seguras, probadas, ¿no es cierto?, que ellos van a aplicarlas luego durante toda su vida profesional. Entonces, ¿qué significa formar economistas en este contexto? Bueno, pues significa formar personas con capacidad de aprender por sí solas y de reinventarse, ¿no? Entonces, que sean capaces de aprender por sí solos, porque buena parte de lo que les vamos a enseñar probablemente se vuelva inútil dentro de un tiempo.
van a haber nuevas teorías, nuevas metodologías que ellos van a tener que aprender, tienen que ser capaces de actualizarse continuamente, ¿no es cierto? Y tienen que reinventarse como economistas o como profesionales. Tenemos que cultivar la creatividad de ellos. Entonces, no se trata, una vez más, de un conocimiento estandarizado que les vamos a poner en su cabeza, sino más bien ellos tienen que crear. Y eso me parece a mí fantástico, me parece apasionante, el que nuestros estudiantes deben saber, ¿no es cierto?, de que van a ser capaces o van a tener la oportunidad de hacer aportes interesantes, innovativos, nuevos, distintos a lo que se conoce, ¿no? Y que van a poder contribuir al bienestar de la sociedad de esa manera. Por otro lado, es importante el pensamiento crítico, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece muy importante estudiar la teoría, es decir, tener conciencia de que hay varias escuelas. A veces uno en la radio escucha, ¿no? La teoría económica dice, ¿cuál teoría económica? Hay varias teorías económicas, ¿no? Hay los austríacos, hay los marxistas, hay los neoclásicos, los nuevoclásicos, los post-keynesianos, los neo-keynesianos. Entonces es necesario que el estudiante sepa que hay diferentes escuelas, que hay diferentes enfoques y que esto nos lleva a diferentes resultados. Y que no hay ninguna escuela, por más dominante que sea desde el punto de vista sociológico, como la corriente principal, no hay ninguna escuela que realmente sea dominante desde el punto teórico, es decir, que sea capaz de explicar todo y lo que las otras explican también. Entonces, eso no existe. Entonces, tenemos que tener esto. Tenemos que darle al estudiante esta formación más general, ¿no es cierto? Para que sepa que se mueve, en qué ámbito se mueve. Porque incluso no existe una sola lógica, existen diversas lógicas. Y el estudiante, sin saberlo, el estudiante de economía se topa con esto. ¿En qué momento? Cuando estudia microeconomía, el cuerpo axiomático de la economía, cuando estuve de la microeconomía, cuando estudia macroeconomía, en general tiene un enfoque que utiliza la lógica formal, que es una lógica monótona, ¿no? Pero cuando estudia, por ejemplo, el enfoque bayesiano de la econometría, está hablando de una lógica no monótona. Y esta diferencia no es una diferencia, una curiosidad intelectual, ¿no? La inteligencia artificial estuvo estancada en los años 80 porque no logró hacer esta distinción entre las lógicas monótonas y las lógicas no monótonas. Es decir, el salto que hubo luego en la inteligencia artificial fue posible una vez que se incorporó el tema de las lógicas no monótonas. Y esto también tiene que ver con nosotros. En microeconomía, por ejemplo, estudiamos el axioma débil de las preferencias reveladas. Y estudiamos ahí que hay una paradoja que la planteó Amartya Sen. Pues esa se resuelve el momento en que uno se da cuenta de que la microeconomía que estamos estudiando está formada dentro de la lógica monótona y tenemos nosotros otras lógicas con las que el ser humano toma decisiones en un ambiente de incertidumbre. Eso es importante. Es decir, estas otras lógicas, insisto, no son una curiosidad intelectual, son herramientas de las cuales estamos dotados como seres humanos para abordar situaciones justamente de incertidumbre y de falta de información. Entonces, el estudiante tiene que ser, tenemos que cultivar el pensamiento crítico en los estudiantes, contándoles, ¿no?, que hay varias escuelas, que no hay una sola escuela, y que no hay ni siquiera una sola lógica, que hay varias lógicas. Keynes ponía bien alta la vara para lo que debe ser un economista. Un economista debía ser un montón de cosas, ¿no es cierto? Historiador, estadista. En fin, ahora, por ejemplo, cuando yo enseño teoría de juegos, utilizo libros de biología, ¿sí? Utilizo el libro de dinámica biológica, por ejemplo, de Martin Novak, ¿no es cierto? Y entonces ahora, no solamente el que quiere ser economista también debe interesarse y debe tener una idea de lo que es la biología. Ahora debe también tener una idea de lo que es la física, porque la mayor parte de las herramientas vienen de esa ciencia. Hemos tratado demasiado de parecernos a la física y es hora de que tomemos nuestro propio camino, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estas cualidades son importantes, que debemos cultivarlas en nuestros estudiantes, ¿sí? Y a pesar de que el futuro es incierto, eso no significa que no se sabe que hay cosas que van a estar en el futuro, ¿no? Y en esto, ahí tenemos, por ejemplo,
el tema de Big Data que mencionaban ya nuestros compañeros, ¿no? El tema de Big Data. Esto es justo como lo decía Vicente, ¿no? O sea, es el nuevo petróleo. O sea, las compañías que pasan del trillón de dólares, es decir, del millón de dólares en valor, son justamente Amazon, son justamente Alphabet, es decir, la matriz de Google, ¿no es cierto? Facebook, son compañías que trabajan con información, ¿no? Y entonces, ahí está, en efecto, el poder en el futuro, ¿no? Pero a la vez tenemos riesgos ahí. Hay otra, una profesora de Stanford también, que también recibió la medalla Bates Clark, que se llama Susan Athey, y ella nos pone sobre anuncio, nos avisa, nos llama la atención sobre el hecho de que existiendo tal cantidad de datos, es posible cometer graves errores estadísticos, graves errores de interpretación, y de hecho es más fácil ahora, va a ser más fácil en el futuro, encontrar sustento, evidencia empírica, entre comillas, para casi cualquier posición. Hay situaciones, señala esta autora, en las cuales tenemos más variables explicativas que observaciones. Y ustedes saben que si es que eso es así, entonces podemos hacer prácticamente lo que queremos. ¿De acuerdo? Y entonces no podemos tener un enfoque empiricista en la formación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar teoría. Justamente vamos a necesitar teoría para poder darle sentido a esto. Y ahí me salto a otro autor que se llama Judea Pearl. Él es uno de los autores más importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente un instrumento muy interesante que se llama las redes bayesianas, que son instrumentos que están en nuestra vida diaria, en las comunicaciones diarias, ¿no? Y que cuando nosotros buscamos una foto en Google, pues están funcionando estas redes bayesianas, ¿no? Cuando están clasificando imágenes, están funcionando estas redes bayesianas. Pues este señor tiene un libro que se llama El libro del porqué, en donde aborda justamente el tema de la causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros como economistas, en el momento en que queremos plantearnos una política pública, queremos saber cuál es la causalidad. Es decir, queremos saber si es que al mover esta variable X vamos a obtener o no este resultado Y. O si es que se trata de una correlación espuria entre estas dos variables. Queremos saber si hay causalidad que va desde X hasta Y para entonces decir, bueno, movamos en efecto X porque queremos obtener este Y, ¿no es cierto? Ese es un nivel de análisis. Y otro nivel más avanzado de análisis es el análisis contrafactual. Es decir, ¿qué hubiese pasado si no hacíamos esto? ¿O qué hubiese pasado si hacíamos esto otro? Entonces, él justamente, como digo, él conoce el tema de la inteligencia artificial, de la cantidad de datos que tenemos ahora en el mundo, ¿no es cierto? Y dice, no, o sea, esto no se puede resolver sin teoría. Esto no se puede resolver simplemente desde un punto de vista empírico. Necesitamos nosotros abordarlos del punto teórico, hacer explícitos nuestros supuestos teóricos y entonces hacer la pregunta empírica, estadística. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a necesitar, ¿no es cierto?, en el futuro, elementos que nuestros estudiantes tienen que saber necesariamente, tienen que saber manejar Big Data, así es, tienen que saber. Tienen que manejar el lenguaje matemático, porque el lenguaje que van a usar, se usa en economía, es el lenguaje matemático. Y es un lenguaje nada más. O sea, no es una serie de procedimientos, no es una colección de recetas, es un lenguaje. Y tenemos que enseñarles a hablar ese lenguaje. Así como nos enseñaron alguna vez a hablar en otro idioma, pues así tenemos que enseñarles a hablar en matemático, ¿no es cierto? Y haciendo énfasis en el tema causal. Y por otro lado, pues estar claros en las limitaciones que tiene el lenguaje matemático el momento de abordar una realidad tan compleja como la social, ¿sí? O sea, son muy pocos, son limitados los problemas que pueden plantearse en el lenguaje matemático a esta altura del partido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, es muy importante que los estudiantes sepan historia económica del Ecuador, historia económica de Latinoamérica, al menos deberíamos enseñar. Yo creo, entonces, finalmente, para redondear, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante
entender que estamos viendo hacia un futuro de incertidumbre, ¿no? Abordar esa incertidumbre, entender que la economía todavía está en pañales como disciplina, ni siquiera diría que es una ciencia, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos desarrollar cualidades en los estudiantes que les permitan abordar ese futuro justamente, ¿no? Ese futuro, es decir, pensamiento crítico, creatividad, esta capacidad de reinventarse y conocimientos que vayan alrededor del lenguaje matemático, el Big Data, la historia. Entonces, ese es mi punto de vista. Espero haber abordado algunos de los puntos que nuestros compañeros habían aportado. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Le agradezco por esa gran explicación con respecto a esta valoración general de la formación y a estos conceptos, ideas y repensar de la formación del economista. Me permiten hacer unos saludos, por favor, a todos quienes nos siguen en la transmisión, a la economista Verónica Artola, gerente general del banco, que nos está acompañando, a Jorge Guadalupe, a Marta Soria, David Nicolalde, Joana Arias, Marcelo Castro, Jan Crespo, Priscila Guerrero, Juliana Andrade, Sofía Salazar, Andrés Padilla, Carlo Pino Porras, Rosa Cárdenas, Juan Pablo Bravo, Yesenia Rodríguez, Bernardo Chiriboga, Noemí Calvachi, Carlos Villasís y Gabriela Jurado. Por favor, me permiten hacer una lectura con respecto a un editorial que le hemos pedido a un académico de la Universidad Central del Ecuador, al economista Santiago García Álvarez, y que nos problematiza la formación de la economía o la formación de la académica del economista en el contexto de la pandemia sanitaria. ¿Cómo repensar la economía en este contexto de la crisis sanitaria o de la crisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19? No cabe duda que la actual crisis integral provocada por la pandemia del COVID-19 tiene un carácter disruptivo, tanto por su amplitud como por su velocidad de afectación a todos los órdenes vigentes y en todos los confines del mundo. Esta crisis integral exige un conjunto de nuevas y diferentes respuestas, sean políticas, sociales, económicas, ambientales e institucionales. Por tanto, se abre un gran espacio de reformas dentro de la formación del profesional economista. En el ámbito económico, los impactos de la emergencia sanitaria son recesivos o depresivos de la actividad económica, por la afectación directa tanto a la oferta así como a la demanda agregadas. Además, provocan profundos cambios en los comportamientos sociales. Toda esta nueva realidad obliga a nuevas interpretaciones e hipótesis, a nuevos instrumentos metodológicos y cuantitativos. Las áreas de conocimiento más sensibles sobre las que debería trabajar a fin de introducir reformas a la nueva formación son la interpretación sistémica del surgimiento de la pandemia sanitaria, los nuevos problemas y las nuevas propuestas teórico-conceptuales, los cambios esperados a escala global, sus repercusiones en Ecuador, las alternativas de cambio y transformación para el país. Por favor, Wilson, al respecto, ¿qué opinión nos provoca este punto de vista de Santiago? Mira, bueno, esta referencia a la pandemia es bien interesante, ¿no? Porque justamente si algo nos ha demostrado esta pandemia es que debemos esperar lo inesperado, ¿no es cierto? Que vivimos en un universo de incertidumbre, por un lado, y por otro lado que el conocimiento que pensábamos tener sobre el tema sobre temas epidemiológicos en realidad no resultó tan sólido como creíamos, ¿no es cierto? Así no encontramos mucha explicación a algunos fenómenos que se van dando alrededor de la pandemia, ¿no? Y justamente este autor que yo citaba, John Ioannidis, ¿no? Ha sido una voz crítica respecto al enfoque general sobre el tema, ¿no? De la pandemia, ¿no? Que es, él ha dicho que hemos estado sobre reaccionando posiblemente y abordándolo de una forma inadecuada, causando un daño a la sociedad que ha tenido efectos en otros ámbitos como la economía, como por ejemplo el hecho de que la gente pues se deprime, incluso se suicida cuando se encuentra en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hemos estado generando costos que no habíamos tomado en cuenta. Entonces, sí, es este tipo de eventos justamente los que nos debería hacer pensar cómo formamos a los estudiantes,
¿no? En este universo que presenta para poder actuar, tomar decisiones, decisiones de política muchas veces, que afectan a mucha gente en un universo que presenta este tipo de características. Muchas gracias. Rodrigo, en cuanto a qué podemos mejorar en torno a hacer un sistema de tracking, por así decirlo, de los graduados en economía en términos de empleabilidad, saber dónde están empleados, si no lo están, en qué sectores, o la formación nacional o internacional después de su pregrado en economía. ¿Cómo mejorar estos sistemas? ¿Y cómo generar información útil para retroalimentarla dentro del sistema de formación? Bueno, específicamente yo pienso que ahí tenemos que trabajar, bueno, entiendo que muchas universidades lo tienen, escuelas de economía lo tienen, es decir, que es el seguimiento a graduados, ¿no? Son mecanismos mediante los cuales se les hace, digamos, a los estudiantes un seguimiento una vez que se gradúan y ver cómo se van, digamos, insertando en el mercado laboral. Pienso que deberíamos eso hacerlo con más continuidad, con más rigurosidad, y que obviamente pues eso nos va a llevar a tener también información, pero que también sirva para algo, es decir, a veces esta información en estos departamentos se queda ahí, pero no pasa, digamos, a retroalimentar lo que deberíamos, en la parte en donde debería esto servir, digamos, que es justamente en la parte académica, en la parte investigativa, para ir calibrando, ir nosotros cambiando lo que se tenga que hacer en función de lo que se está logrando y lo que no se está logrando también en términos, ¿no es cierto?, de empleabilidad. Así es que pienso que eso se debe apuntalar de mejor manera, no solamente en economía, no todas las áreas del conocimiento. Pienso yo que eso es un rol importante que deben jugar las universidades públicas y privadas, pues de saber, conocer y dar seguimiento a dónde están sus graduados y dónde se están empleando. En ese sentido, pues también pienso que ahora en el tema específico de la economía, yo creo que hay que trabajar siempre en el tema de rigurosidad, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en que las herramientas que se les están otorgando a los estudiantes sean estas teóricas, sean estas empíricas, sean estas metodológicas, etcétera, pues obviamente siempre tienen que ser trabajadas con rigurosidad. Coincido yo en que no debemos caer en ese velo ideológico, sino más bien, digamos, ver varias alternativas para que de forma con un sentido crítico, pues los estudiantes sean capaces de discernir entre ellas, pero sobre todo en pro de resolver los problemas, ¿no? Yo creo que en pro de resolver los problemas. Y solamente como un comentario final, pues hoy escuchando el editorial que se dio lectura, creo que el tema de la pandemia también es una oportunidad para afianzar la economía como ciencia. Creo que el mundo entero se ha dado cuenta también de lo importante que es manejar la data, de lo importante que es manejar esa data en tiempo real, de lo importante también que son las políticas públicas de salud, de sanidad, de salubridad, y que obviamente pues creo que más bien hay un espacio importante para que se valore desde afuera, repito, no desde adentro, sino desde afuera, el rol que puede digamos, cumplir la economía como tal. Así es que pienso que más bien habrá un crecimiento de la ciencia económica aplicada a otros temas que no necesariamente han sido los tradicionales. Creo que vamos en una línea de manejo de Big Data, de manejo de software más sofisticados, pero también vamos en la línea de intuición y obviamente esta intuición económica que siempre debe estar presente en todos los estamentos de la vida, digamos, de una sociedad. Y para ello lo que nos corresponde es ser más creativos. Creo que las escuelas de economía, los economistas, los estudiantes y los docentes, lo que quizás una de las lecciones que yo estoy sacando, escuchando a Wilson, escuchando a Vicente, es la creatividad. Creo que los economistas necesitamos una dosis de creatividad. Las herramientas están, los análisis teóricos están, los aprendizajes históricos que son importantísimos también, esta incertidumbre del futuro también, pero todo ello nos invita a ser creativos. Muchas gracias, Rodrigo. Vicente, en su presentación usted mencionaba que los ecuatorianos y los estudiantes de economía en especial tenemos que fijarnos en la parte, tenemos suficiente con la realidad del Ecuador como para abordarla desde diferentes ópticas. ¿Cómo potenciar esa vinculación de las universidades y especialmente de las facultades de economía y de los estudiantes de economía con la sociedad a través de ese conocimiento o entendimiento de la realidad? ¿Cómo impulsar esta vinculación? Bueno, tengo que empezar confesando que me pareció extremadamente interesante el comentario de Wilson y sobre todo la última diapositiva de Wilson en la que tenía esas 3 flechas
que marcaban hacia dónde debería ir no sé si Wilson podría volver a ponernos esa diapositiva, porque creo que nos da algunas ideas importantes, muy importantes, de hacia dónde debería ir la formación de los estudiantes de economía. Porque yo estoy convencido que lo principal que debemos darles a los estudiantes de economía, y eso creo que estaba más en la penúltima diapositiva de Wilson, es un pensamiento crítico, lo que yo llamo escepticismo. A ver, la realidad es sumamente compleja y hay que siempre ser muy crítico en cómo voy a entender la realidad, porque dando que es una realidad tan compleja y tan fuera de los libros de texto, hay que ser muy escéptico, muy crítico en cómo entendemos la realidad. No, vamos a la siguiente, Wilson, por favor, a la última. Esa me pareció todavía más interesante. Yo creo que el estudio de la historia económica del Ecuador es uno de los temas que tenemos que dar mucha importancia en las facultades de economía, porque nadie lo conoce, ni siquiera los economistas. Es decir, si es que uno se va un poquito más atrás y pregunta, bueno, y yo no sé, Alberto Enríquez Gallo tuvo una buena o una mala política económica, todo el mundo se va a quedar flotando en el vacío porque nadie puede responder eso. Federico Páez, que estuvo justo antes de Enríquez Gallo, tuvo una buena o una mala política económica, nadie la va a poder responder. Entonces, yo creo que es importantísimo que vayamos dando un enfoque enorme hacia lo que es historia económica en el país. Y claro, las herramientas matemáticas y el manejo de Big Data son absolutamente claves. Y en el único punto que quizás discrepo un poquito con Wilson, agradeciéndolo nuevamente por sus diapositivas y por toda su conferencia, es en el tema de la teoría. Yo creo que es importantísimo. Es importantísimo que nuestros alumnos conozcan la teoría económica para que entiendan qué se ha dicho en el pasado sobre las relaciones de causalidad y eso les permita separar lo que es causalidad de correlación, que eso es absolutamente clave, y para eso debería ser uno de los temas centrales para el cual nuestros alumnos aprendan teoría económica, pero también es importante que la aprendan para protegerse de ella, para entender que eso es una teoría y que las teorías son muy útiles para entender ciertas cosas, pero que las teorías no explican toda la realidad. Los modelos económicos son tremendamente útiles, pero tienen limitaciones. Y tenemos que entender esos modelos para saber qué limitaciones tienen. Tenemos que entender muy bien esos modelos para poder entender qué limitaciones tienen esos modelos. El modelo de oferta y demanda, el que tiene una curva para arriba y otra curva hacia abajo, lo más básico que estudiamos los economistas, tiene una inmensa utilidad, pero no es perfecto. No describe toda la realidad, solo describe un pedazo de la realidad. Y tenemos que entender qué pedazo de la realidad describe y qué pedazo de la realidad no describe. Y eso con cualquier otro modelo. Así que hay que aprender la teoría por dos razones. Uno, porque nos da muchas herramientas para entender qué se ha dicho en el pasado sobre causalidad. Y otro, para protegernos de creer demasiado en las teorías, de creer que la teoría X, Y o Z son la realidad, cuando todas las teorías no son otra cosa que eso, teorías que nos ayudan a entender la realidad, pero que, sobre todo en un país como el Ecuador, que es tan fascinante para el estudio, pero tan fuera de los libros de texto, las teorías son herramientas que deben usarse, pero con mucha cautela y nunca tomarse como verdades reveladas y absolutas. Muchas gracias. Si me Gracias. permites, Por favor. Fernando. Sí, sí, mira, Vicente, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y sucede que generalmente los creadores de la teoría son mucho más cautos en su aplicación que las generaciones posteriores que vienen, ¿no? Ya, digamos, de gente que aprende ya en los libros de texto, ¿no? Simplificada la cosa. Por ejemplo, todos utilizamos el equilibrio de Nash. Para poder hablar del equilibrio de Nash, entonces estamos utilizando la utilidad esperada que plantearon von Neumann y Morgenstern. Y para poder utilizar esto, estamos basándonos en la concepción de probabilidad que planteó Savage. Y él mismo, él explícitamente decía, miren, señores, esto sirve solamente para un mundo pequeño. Esa es su expresión era esa, para un mundo pequeño. Es decir, no vayan a querer extrapolar lo que se obtiene de esto, ¿no es cierto?, al mundo real, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vemos? O sea, vemos aplicaciones de este tipo de teoría a todo, hasta guerras internacionales. O sea, por favor, o sea, más grande que eso no puede ser.
¿no? Y entonces sí, o sea, definitivamente, justamente ese era uno de los puntos que quería hacer, que hay que saber tener una visión crítica, ¿no? Y conocer los límites de los modelos. Hay modelos incluso para las relaciones amorosas, hay unos modelos de ecuaciones diferenciales para las relaciones amorosas. No funcionan, créanme, no funcionan. Sí, no, si yo podría decir un comentario, bueno, esto casi que cae en lo cómico, ¿no? Hay un modelo de ecuaciones de Lelutier, del famoso grupo de cantantes argentinos, sobre las relaciones amorosas. Le pediría a Wilson que haga una comparación entre estos modelos con derivadas y con ecuaciones, con la versión de Lelutier de ecuaciones de la... Pero también yo quisiera hacer un comentario, y es que, digamos, esta pasión por el empirismo y los números nos llevó en la Universidad de las Américas a abrir nuestro posgrado de econometría, en el que algún día me encantaría que Wilson nos ayude algún rato, aunque sea como unas horitas, pero porque sería un gran orgullo, pero al final fue un tema de ir buscando el cómo potenciar este tema que creemos que es clave en los estudiantes de economía, que es el buen manejo de la información. Y claro, para el buen manejo de la información se necesita, ante todo y sobre todo, un pensamiento crítico. Y después se puede poner todo lo que decía el maestro Keynes, de que hay que ser matemático, historiador, estadista, filósofo, etcétera, etcétera, entender los símbolos y hablar, o sea, hablar en complicado y hablar en sencillo, hablar en concreto y hablar en abstracto. Todo eso está bien, pero nada de eso sirve si no hay un pensamiento crítico, o como a mí me gusta llamarle, prefiero ser escéptico. Muchas gracias. Les agradezco mucho por su tiempo, por su experiencia, por su trayectoria, por la calidad del contenido que nos han brindado el día de hoy en este programa Encuentros, a nuestros tres expositores, fundamentalmente por ese desprendimiento y por esa capacidad de inspirar, y por ser ese testimonio en cuanto a la formación del economista y de primera fuente y primera voz, compartirnos hoy sus experiencias. Les agradezco infinitamente. También quiero agradecer a todas las autoridades, a las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa Encuentros se transmita. Adicionalmente, a todos quienes colaboran tras cámara y preparan semana tras semana los programas desde la Dirección de Comunicación Social y desde la Coordinación General de Tecnologías de la Información. Unos mensajes para la ciudadanía y para la audiencia. Les invitamos a que sigan los conversatorios del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador, un espacio para conocer sobre la historia económica del país a través de las voces de diferentes expertos. El próximo programa se lo transmitirá por Facebook Live el 25 de noviembre a las 18 horas. Recuerden, estamos en este proceso de reinsertarnos a la nueva normalidad. Por favor, tomemos todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, lavado frecuente de las manos, uso estricto de la mascarilla en todo lugar y a todo momento, que al COVID lo ganamos con mucha disciplina de todos nosotros. Quiero mencionar como expectativa del próximo programa, nos acompañarán Daisy García, de la Universidad Técnica Particular de Loja, coordinadora de la carrera de Economía, Lenin Parreño, economista del Banco de Desarrollo de América Latina, y Leonardo Sánchez, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con quien seguiremos abordando los temas acá planteados en una nueva versión o parte de este programa. Les agradezco mucho, muchas gracias Wilson, gracias Rodrigo, gracias Vicente, que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto. Un gusto, saludos a todos. Gracias. Gracias, muy amables. Hola, Fernando. Fernando. Hola, seguimos en vivo. Cierra el programa, por favor.